pone la intro y tutu, 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 tutu. La gente de YouTube esto le va a parecer chistosísimo, pero tutu, tutu. Y ahí ya. Mira, Irene justo cuando Ferreras, ¿qué empiecen. tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, A ¿no? ver, si pongo vídeo porque si no, claro, podéis estar hablando con cualquiera. A ver si me deja. ¿Veis? Ahí Ay, está. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? perfecto. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo buenas. estás? Encantada. Pues muy bien, aquí recién duchada, que estaba haciendo un poquito de ejercicio. Que hay que cuidarse. Bueno, bienvenida, primera entrenadora que se pasa por el programa de lo de los lunes, que es los martes. Irene, yo tengo una pregunta muy directa. ¿Cómo se viven estos días de cambio de club o de recién moverte a un club? Porque la semana pasada no pudiste por temas personales, la anterior me dijiste tengo que buscar piso. Claro, sabemos un poquitito cómo es el mercado con las jugadoras, también nos gustaría hablar con ellas en este verano, también esos cambios de ciudad y demás, pero un entrenador cómo lo vive, porque de repente te llama el Granada, vas para Granada y dices, ostras, me tengo que mudar. Pues la verdad que es un jaleo. Yo creo que la peor parte de todas, ¿no? El tema mudanza, el tema llegar nuevo a un sitio, pues siempre está la ilusión de encontrar cosas nuevas, que bueno, que al final es lo bonito también que tiene nuestro trabajo, pero por contra, pues te tienes que despedir de otro lugar, ¿no? Pues te hablo de lo que vivo ahora, que es ya un poco los últimos días que voy a pasar en Galicia. Estoy ahora en Galicia, es lo que ha sido mi casa los últimos 3 años y bueno, con la ilusión de llegar a una ciudad muy bonita, a un club nuevo, pero bueno, te da esa pena, ¿no? De dejar atrás lo construido, porque es verdad que nuestra vida es muy itinerante, es una faena porque vas con la ilusión, pero realmente no sabes para cuánto vas. Quizá una jugadora por lo menos se puede hacer una idea más a nivel temporal por la durabilidad de su contrato, suele ser bastante más, se respeta más eso, ¿no? O suele ser un poco más estable en ese sentido. Los entrenadores, entrenadoras, al final, pues bueno, vas con la intención de cumplir tu contrato, pero sabes que en cualquier momento pues todo puede girar. Entonces, pues bueno, vas aprendiendo con los años, ¿no? Cosas como ir a los sitios intentando ser lo más práctico posible, desde la búsqueda de piso, yo siempre digo, me busco piso lo más cercano a Ciudad Deportiva porque al final es lo que voy a hacer día a día, no querer tener miras a más allá que eso, ir a trabajar, luego si en el camino te encuentras con otras cosas que te hagan construir esa sensación de hogar, genial, pero la verdad que bueno, es complicado, ¿no? Sí que tienes esa ventaja de que muchas veces vemos cambios de entrenador durante temporada, que ahí ya es todo mucho más rápido, te llaman de una semana para otra, tú ahora de momento pues tienes esa ventaja de preparar una pretemporada, armar también el equipo que tú quieres, sabes más o menos las bajas que hay, sabes los fichajes que quieres incorporar, vas viendo perfiles. ¿Cómo se gestiona también todo esto? Porque me imagino que te habrás tenido que ver no sé cuántos partidos del Granada para tener un poco claro quién quiere que continúe y saber quién se queda y demás, y también los perfiles que te hacen falta. Sí, a ver, como tú dices, es diferente el contexto que yo me encuentro ahora, que ha sido con relativo tiempo, porque además vengo de meses estar parada, entre comillas, y eso te da más tiempo de ir visualizando el proyecto, incluso en la toma de decisión tener más margen. La verdad es que no he tenido que ver mucho a Granada porque ya lo vengo viendo, lo he visto esta temporada obviamente. Yo, aparte de ser entrenadora, soy aficionada de fútbol femenino, entonces para mí no es trabajo ver los partidos, o sea, es parte de mi día a día. Llega el fin de semana, veo fútbol, me encanta ver los partidos, a ver quién juega hoy, qué se juegan. Me gusta, sigo bastante a las jugadoras. Además, el Granada, pues bueno, tiene un pasado en común no hace mucho en Primera Red, donde también ha sido un equipo que para nosotros ha sido un poco Ese playoff, el que ese playoff, un equipo que admirábamos también por cómo jugaba entonces. Y bueno, eso realmente para mí bueno, es fácil, ¿no? Tener más o menos claras las ideas. Una vez ya sabes lo que no va a continuar, pues intentar buscar perfiles. Bueno, que puedan construir la idea que tú tienes, pero que también
dar la posibilidad que vengan perfiles que te hagan construir a ti una idea diferente, porque pienso que al final pues la jugadora es la que marca un poco lo que luego tiene que ser el colectivo, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Es bonito, es un momento de imaginar, de ver, pues a lo mejor empiezas pensando en una jugadora, de repente luego la negociación se va por otra y ya tienes que imaginar cómo eso afecta al resto de piezas. Pero bueno, en este caso sí que había un trabajo previo ya hace unos meses de la dirección deportiva. Yo aterrizo pues no hace mucho y bueno, me subo un poco en ese caballo que ya está en funcionamiento y trabajando un poquito de la mano dentro de nuestro contexto, de bueno, nuestras posibilidades, que hay que conocerlas también cuando vas a un sitio. Creo que es importante saber a dónde vas, porque una cosa es lo que uno quiere hacer, y otra cosa es lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, con la tranquilidad de estar viviendo los pasos que creía que se iban a dar y bueno, con esa ilusión de crear un proyecto nuevo que tiene que tener siempre en cuenta lo que se ha hecho en años anteriores, porque creo que esa es un poco la clave también en este caso del Granada, que al final es una línea continuista en ciertas cosas y a mí sí que me da sensación, por lo menos en lo que tiene que ver con lo deportivo, de tener pues cierta coherencia y esa sensación de proyecto, ¿no? Más allá de que entren, salgan y haya gente pues que estemos de paso en el durante, pero bueno, yo creo que ese es el reto y por otro lado también es la parte bonita. Lidia, como corresponsal en Granada, entra tú primero. Bueno, hola Irene, un placer hablar otra vez contigo. Hola Lidia, ¿qué tal? Yo te quería preguntar sobre, bueno, tu propia elección de ir al banquillo del Granada, ¿no? Si pudo ser un aliciente o incluso un reto en este caso el ser la primera entrenadora mujer del equipo. Bueno, pues, la verdad es que no, eso no lo tengo nunca en cuenta. Sí que te reconozco que luego me resulta bonito porque, oye, al final escribir esa pequeña historia, ¿no? en un club es creo que algo significativo. Pero bueno, en sí la decisión no la basé en eso, la basé en otras cosas, como ya os he dicho, a nivel deportivo, de qué contexto me podía encontrar ahí, de qué tipo de jugadoras, de qué modelo de juego pues tiene que ver con la identidad del Granada, de cómo podía encajar yo en eso, de cómo podía estar de a gusto trabajando allí con la infraestructura y con los recursos humanos que hay. Y bueno, otro tipo de cosas que también son importantes como la ciudad, como qué referencias tienes sobre, no solo sobre el club, sino sobre las jugadoras. Creo que era un vestuario que me ilusionaba muchísimo entrenar porque me han dado un feedback muy bueno, prácticamente todo el mundo, sobre lo que me puedo encontrar allí. Y bueno, son un poco las cosas que yo pongo a día de hoy, en el momento en el que estoy en mi carrera, en la balanza, ¿no? Luego hay otras cosas que evidentemente pesan. Nosotros somos entrenadores, tenemos que vivir de esto, lo económico también pesa, pero es verdad que no siempre es lo que más pesa. Y yo creo que, bueno, al igual que a lo largo de mi carrera, yo soy una tía que me he ido a entrenar a La Solana, durante un año de mi vida allí perdiendo dinero y haciendo un esfuerzo muy grande, porque entendía que en ese momento de mi carrera profesional es lo que tocaba, pues es saber escucharte y saber tomar una decisión en la que tú sientes que es lo que necesitas en ese momento. Y yo necesitaba un proyecto para trabajar deportivamente a gusto y para poder construir. Y con la sensación que luego ya sabéis cómo es el fútbol, que al final pues las cosas se dan y que muchas veces el resultado lo agita todo y cambia la perspectiva de un día para otro de lo que se tenía a lo que se piensa, pero con la idea de estar allí tiempo, porque yo tengo claro que yo soy una entrenadora de trabajo diario. O sea, probablemente tenga que tener muy en cuenta ir a un sitio donde me vayan a dar cierto tiempo, sabiendo lo que es el tiempo en el fútbol, que es todo inmediato. Pero bueno, sí que me convenció mucho la idea de eso, ¿no? De tranquilidad, de proyecto, de querer crecer poco a poco, de dejar que las cosas se aposenten. Y como te digo, como ese discurso va un poco en la línea de lo que yo venía viendo anteriormente, pues sé que no era un discurso vacío, ¿no? Entonces, eso sí que yo creo que fue un poco lo que más decantó la balanza y bueno, de momento con la ilusión intacta para arrancar con mucha energía. Celia desde Suiza.
Hola Irene, ¿qué tal? Hola Celia, ¿qué tal? Hablabas justo de la Solana, también has pasado por el Olímpico, también has pasado, de ahí te conozco, del Olímpico, también Sí. has pasado por el Rayo B, has estado en diferentes categorías y has vivido un poco pues toda la reestructuración que ha hecho la federación, ¿no? De pasar de nacional, primera, segunda, tercera ref. ¿Cómo ves un poco esta reestructuración que se ha hecho en el fútbol femenino y si crees que al final es, bueno, que es algo que se vea reflejado en la primera división? Pues yo te diré que, porque además, aparte, como tú dices, la he vivido y luego también he vivido la reestructuración no solo en Liga F, sino en Primera Red. Y también Sí. que me gusta, yo veo mucho fútbol, me gusta ver partidos de Segunda Red, de cualquier categoría, porque yo siempre digo a las jugadoras, se lo he dicho muchas veces en el vestuario, que no hay, que la diferencia muchas veces entre estar en Liga F o estar en Segunda Red son pequeños matices de que pues una entrenadora haya confiado en ti, de que una lesión pues te haya llegado en X momento o no te haya llegado, haber estado en el contexto adecuado en un determinado momento, donde un colectivo que te rodeaba pues ha hecho que pues tu capacidad futbolística florezca más. Entonces, como soy muy consciente de eso, creo que la reestructuración a mí me ha parecido positiva. Creo que lo que tenemos ahora en primera ref es una liga hipercompetitiva, muy complicada, donde sinceramente hago el símil con la segunda división de chicos porque es verdad que es una liga donde tú puedes perder puntos contra el último tranquilamente y eso está a la orden del día. Y bueno, pues yo creo que se ha unificado pues en esa categoría a un nivel muy bueno, que además luego a su vez en segunda red pues pasa un poco lo mismo, que no, que está muy caro el ascender. Antes estábamos todo mucho más disgregado, tú podías ganar tu liga compitiendo prácticamente 3 partidos al año, el resto del año tal, luego te la jugabas a un playoff que no sabías con quién, tal. Bueno, yo lo he visto de manera positiva, tanto desde fuera a nivel de espectadora, que me parece atractivo y que creo que al final eh, le permite a las jugadoras estar mucho más dentro pues de ese escaparate, las tenemos todas más controladas quizá, ¿no? Igual antes pues con tanto grupo era más complicado. Y bueno, y luego a nivel profesional, a mí me ha parecido mi etapa en primera ref, estos 2 años con el Depor, no la cambio por nada. No la cambio por nada, ¿eh? Y de verdad, ha habido momentos que decía, yo estoy luchando por subir a Liga F, pero me estoy sintiendo totalmente profesional evidentemente por el contexto del club que tenía, pero también por las demandas de la competición, ¿no? En otras cosas no. Hablamos de, pues bueno, hablamos de instalaciones, campos, seriedad en ciertas cosas, niveles de todo, bueno, ahí pues probablemente no. Pero lo que es en la competitividad entre equipos, me ha parecido súper enriquecedor. Has nombrado a la Solana. Yo tenía una sorpresa para final de entrevista. Pero la sorpresa se ha adelantado porque tiene que ir a CrossFit, que aquí es una cosa que está muy de moda Sí, aquí este grupo. en este grupo. Pon camaranda. Pero bueno, Es que pero he dicho, me están llamando. para que vean lo presente que os tengo siempre, lo de la Solana, eso sí que cambió mi vida. Madre mía, lo que vivimos allí, ¿eh? Castilla la muerte nos llamábamos. No, puede haber un apagón, puede haber otra pandemia, que lo que vivimos allí en ese piso y en esa ciudad, no sé, ya lo digo. Ya te digo, Pau. Paula, eres la Buena, sorpresa oye, de Irene. bueno, sorpresa No me la esperaba, ¿eh? Además, hace poco hablamos, ¿verdad? llámalo sorpresa. Me dice, espero que sea una sorpresa buena. Y yo, ya, yo también lo espero. No, sí. Joder, además, Paula, bueno, al final allí es verdad que en la Solana encontré a gente muy leal, muy trabajadora. Pau, una de esas personas que pues era muy jovencita y que tenía mucho potencial. Ahora decías, vamos a la guerra y a la guerra que iba. Y 5:20 chiqui, que era una esplanada que había ahí en el pueblo, que era la hora que quedábamos para salir a jugar los partidos, a las 5:20 de la mañana. Y es verdad que podríamos escribir un libro con lo que vivimos esa temporada. No me quedaba otra que irme a la guerra, y eso era
Ya lo sabes tú eso, ¿eh? Luego se vino conmigo al Rayo B. Yo creo que eso también le abrió la posibilidad de, pues, de salir del ámbito pueblo y ir a una gran ciudad. Ahí pues viví otras múltiples cosas. Creo que muchas veces el fútbol es la vía a nivel personal para muchas personas para atreverse a dar saltos y a, bueno, salir un poco de... Yo no voy a llamar de zona de confort porque a lo mejor estar en tu casa no significa confort para mucha gente, pero bueno, creo que la recuerdo como una etapa súper bonita y era un grupo de jugadoras eso, muy leal, que era un vestuario muy sanete. Paula, ¿qué nos dices Sí, qué nos dices de Irene como entrenadora? hay quien la aguante, no, mentira. Pues mira, eso ya te digo, lo bueno que tiene Irene es que te convence de lo que dice. En plan, ya te puede decir que tienes que tomarte 1 litro de alquitrán que te va a convencer de que lo vas a hacer y que va a ser lo mejor para el equipo, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, en plan, tiene un poder de convicción y de que te cale su discurso que dices, es que no me queda otra, en plan, es lo que hay. En plan, a lo mejor escuchan a 3 jugadoras y ya te dice, me da igual, vamos a ir al ataque igual. Y tú es que te lo crees y vas al ataque porque suele pasar que sale bien. Entonces, como al final suele pasar que sale, pues al final te tienes que hacer caso. Pero Bueno, bueno, algo aprenderías también, no solo a que te comiera el cerebro, sino algo aprenderías. los automatismos los tengo aquí, el tercer hombre aquí lo tengo todavía. No te reconoces. Cosa que a mí se me quedó en plan intrínseca, que por ejemplo ahora que estoy en CrossFit y estoy jugando al vóley y estoy nadando y todo, los centros que no vayan a las manos de las porteras. En plan, yo estoy jugando al vóley y la mano de la portera. Pues es que sigo con las mismas, ¿eh? Da igual el equipo, la categoría, los centros siguen siendo las manos de la portera. Como, te lo juro, o sea, yo ponía un centro en las manos de las porteras y no miraba el banquillo porque digo, madre mía, va que te mata, ¿eh? Digo, fue a la mano de la portera, niño, tú. Me bajaba la gota aquí, de Shin-chan, ¿sabes? Diciendo, la madre que me parió. La verdad No, es que pero miraba para abajo y ya estaba corriendo. digo, madre mía, tengo 3 segundos para ir otra vez a mi área a volver. O sea, sí. Que yo me alegro mucho, Irene, de todo lo bueno que te pase, ya lo sabes, porque no lo diga. Y sobre todo que sigan apostando por ti y por tus conocimientos y por, pues yo qué sé, por planteamiento y cosas así. A mí me alegra un montón, que significa que la gente que sabe de fútbol sigue valorando y sigue apostando por las cosas buenas. Así que nada, me voy para CrossFit, chavales. No entiendo muy bien cómo en esta época ahora mismo, pero bueno, aquí estamos. Y nada, que antes de irme, tengo una pregunta. No sé si puedo hacerla. Hazla. Es la pregunta de Uy, cierre, uy, 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 pero uy, uy. hazla ya. Tú, Irene, si fueses una croqueta, ¿cuál serías y por qué? ¿Verdad, Paula? Sí, sí, es la pregunta de es la cierre del pregunta, canal. Es la pregunta de es cierre la del pregunta canal. insignia, además. Me la ha contestado, pero Yo sería una croqueta casera, seguro. No hablo tanto de los ingredientes, pero casera y cocinada con mucho mimo, seguro. Porque tú ya sabes que alguien decía, una talimenia decía que yo entrenando era como una cocinera que cocinaba a fuego lento, me decía. Pero la cocina a fuego lento sabe mejor, eso es verdad. Bueno, eso es verdad. respuesta tibia, chicos, también lo digo, pero bueno, me vale. Me vale. Ay, qué No, bueno. me tengo que quedar aquí debatiendo yo sobre croqueta, ya lo sabéis. Bueno, Venga, bueno, Paula. gente, Hasta luego. Hola, Chao. muchas gracias. Chao. Bueno, espero que te haya gustado la sorpresa. La verdad que mira que sé que os lleváis y tal, pero no había caído en ello. Así que ha sido una grata sorpresa, la verdad es que sí. Y de una que entra en CrossFit a una que hoy se ha soltado CrossFit. Medina, adelante. Pero me lo he saltado por motivos de médicos. Mi pregunta es fácil. Has estado en muchos equipos, pero ¿cuál dirías que es la seña de identidad de los equipos de Irene Ferreras?
Pues mira, si me preguntas hace un tiempo, me hubiera ido por el tema del estilo de juego, que bueno, también era parte de mi proceso de aprendizaje, ¿no? Yo cuando vean mi equipo, quiero que vean mi equipo, lo típico que se dice, reconocible, la manera de jugar, tal, y te vas dando cuenta que al final, bueno, tienes que ir explotando los recursos que vas teniendo en cada sitio, ¿no? Entonces, yo, una señal de identidad, sinceramente te diría que yo viera a 11 jugadores en el campo tratando de hacer lo que se ha entrenado y que no bajaran los brazos. Porque muchas veces se ve, ¿no? Cuando el equipo no está, cuando el equipo no va con el entrenador. Pues para mí el orgullo es, independientemente de que las cosas salgan mejor o peor, que eso es, bueno, fruto de muchas cosas que hay que analizar, eso, ver que el equipo va a lo mismo. De las particularidades de cada una, que el equipo va a lo mismo, sea cual sea el camino que hayamos elegido, y que respire convencimiento en lo que hace. No que esté ahí pasando el partido, pasen los minutos, tal, sino eso. Sé que soy una tía pues que tengo carácter, que tal, pero he tenido luego feeling con muchos tipos de jugadoras, con muchos tipos de personalidades, y para mí lo importante es que independientemente que yo te llegue más, te llegue menos, te guste más, te guste menos, que consigamos que el equipo vaya a lo mismo dentro del campo y se note. Ahí hablamos de pues, ciertos mecanismos que se ven que están trabajados y que se consiguen a base de mucha insistencia, pero que lo que se respire también, no solo sea el mecanismo y la manera de jugar, sino el espíritu del equipo. Mario. Bueno, se ha preguntado más o menos todo lo que tenía pensado, pero te quería preguntar el futuro por la próxima temporada con el Granada, de las jugadoras que se han quedado en el equipo, Lauri, Laura Pérez, Yuyuba, Cristina Postigo. ¿Cuál ha sido un poco tu papel a la hora de renovarlas? ¿Has hablado con ellas anteriormente? ¿Has tenido conversaciones también con el club? ¿Cómo ha sido un poco tu papel? Pues bueno, aquí yo me voy a quitar todo el mérito porque creo que al final no hay que ser tampoco, no vamos a descubrir nada para querer mantener y construir un equipo con esa base de futbolistas que han demostrado, aparte de una lealtad a un escudo y a un equipo en muchas situaciones, no todas buenas, pues bueno, ser pues generar un espíritu de equipo. Yo cuando me hablas de Granada me hablas de esas jugadoras y evidentemente hay otras que también han hecho mucho, pero bueno, yo considero que hay algunas ahí que llevan muchos años trabajando para que el equipo esté donde está ahora y que no han perdido ni un ápice ni de ilusión ni de ambición y quieren ir a más y bueno, aparte son jugadoras que admiro. Cualquiera de las que has dicho me hace una tremenda ilusión coincidir con ellas porque también eso es nuestro trabajo, ¿no? Queremos conseguir resultados, pero ¿quién te llevas en el camino, ¿no? Y con quién has podido o has tenido la suerte de compartir vestuarios para que pues llegara Paula, se meta aquí y me tenga cierto aprecio, pese a que pusiera X centros a las manos de las porteras, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, pues con Lauri me hace especial ilusión porque es una jugadora de mi generación, con la que incluso coincidimos en alguna etapa en selección y demás, y que la vida te lleve en un momento a poder entrenarla y que además ves su trayectoria y yo no sé lo que veis vosotros, pero yo digo, tiene un pacto con el diablo porque cada año está mejor. O sea, es una locura. Entonces, pues esas cosas a mí, ser una romántica de esto o lo que sea, pero me hacen especial ilusión. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo no tengo mucho que ver en eso porque creo que era algo que no tenía mucho debate y que es el proyecto del Granada al final, siempre que ellas quieran, se tiene que poder sustentar en jugadoras como esas. Lucía, dale que te veo con ganas. Venga, hola Irene. Bueno, más o menos Hola, las preguntas también las habéis dicho. Te conocemos un poco porque hemos visto al Deportivo, hemos ido a Rayo B, o sea, te conocemos en la faceta deportiva de lo que sé sobre el césped, pero no la faceta personal, más o menos un poco con lo que ha dicho Paula, podemos saber por dónde van los tiros. Pero ¿cómo te gusta a ti dirigir un vestuario? ¿Eres de trato cercano, de mantener las distancias? ¿Cómo eres como entrenadora, digamos, cuando los focos no apuntan a ti? Bueno, yo soy muy exigente con mi trabajo.
con mi trabajo. Y desde ahí intento que, bueno, ser ejemplo para que el resto también sea exigente. Sí considero ser una tía cercana. Yo creo que soy muy normal y que me gustan las relaciones con las personas, me gusta involucrarme. Es difícil porque creo que al final es verdad que el fútbol femenino está haciendo muchas cosas y muchas veces no nos damos cuenta de en qué cosas, pero por ejemplo en el tema del vestuario a veces pues tienes ganas de llevarlo a una relación mucho más fría, más profesional, más tal, porque es verdad que al final son las relaciones humanas, cuando tú te abres pues también pues te pueden doler las cosas y los vínculos que se generan son más reales, pero para bien y para mal. Entonces, yo soy una tía muy emotiva, que soy sensible, que me gusta pues empatizar con la gente y me desgasto mucho. Me desgasto mucho porque me involucro bastante y bueno, hay veces que eso pues me lleva a desgastarme mucho, pero es que no sé hacerlo de otra manera. O sea, aunque yo quisiera hacerlo de otra manera, realmente pues estoy yendo contra natura. Entonces, sí que creo que quizá desde fuera se me vea, o por lo menos cuando la gente me dice, no, pues pareces muy seria, pues tal, digo, mira, primero que me da el sol en la cara y estoy siempre con el ceño fruncido, que parece que estoy enfadada, pero no. Y estoy concentrada, mi cara de concentración parece enfado, pero no. Luego es verdad que cuando me voy al campo me transformo, me encanta entrenar. Es una cosa que es como, no te lo puedo explicar, para mí es mi estado de flow. Entrenar, tareas, correcciones, dar feedback, eso a mí es mi estado de máxima felicidad. Pero luego en el día a día, a mí me gusta ser cercana a la futbolista. Como persona que soy, pues no tienes el mismo feeling con todo el mundo. Hay veces que te acercas a alguien y sientes que no fluye, pues como la vida misma. Pero trato bueno, de ser auténtica en ese sentido. Y con los años pues darme cuenta de que cada una lleva su historia detrás y que muchas veces cuando hay rechazo o se siente sensación de rechazo es porque hay algo detrás de esa persona y no tomarte las cosas personalmente, que es una cosa que, bueno, a mí mi trabajo creo que me permite también aprender mucho de cómo soy como persona, porque hay veces que, porque esto me molesta, porque esto me duele, porque esto tal, y no deja de ser más que un trabajo de tu autodesarrollo personal, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué? Pues me parece un trabajo súper completo, ¿no? Porque tú tienes que saber de fútbol, pero saber de fútbol con personas. Y eso es complicadísimo, es complicadísimo. Pero bueno, trato de que cuando me voy de los sitios, en la gran mayoría, que no siempre consigues porque sería un imposible, la gente me recuerde con cariño, con por lo menos, pues de esta persona he aprendido o esta persona se ha portado bien conmigo y tratar de, intento, que no sé si alguna vez lo he hecho y me he columpiado, que seguramente sí, de que nunca se anteponga lo estrictamente deportivo a lo humano. Creo que siempre hay que ver que hay una persona detrás. Hay veces que, bueno, que este mundo te lleva a rendimiento, rendimiento, rendimiento de cualquier manera e intento no entrar en eso. Creo que no vale de cualquier manera, tanto a nivel de trabajo como a nivel de relaciones. Juan, desde Colombia. Irene, ¿Qué me tal? gusta siempre que hablamos con entrenadoras hacerle esta pregunta y más o menos diste el pie ahora con la respuesta anterior. Es más importante saber de técnica de el tercer hombre y salimos y la salida con los centrales bien al lado de la portera y tal, o que la idea que mencionaste antes también te la entienda la jugadora. Yo creo que, a ver, es muy importante saber transmitir lo que quieres, o sea, eso es fundamental. El contenido es importante. Es verdad que muchas veces queremos dominarlo todo y es verdad que a veces es interesante, pues a lo mejor si tú eres bueno en gestión de grupos, evidentemente tienes que saber de fútbol, pero si te rodeas bien, o sea, yo veo mucho eso, ¿no? Ahora mismo en el fútbol actual, pues Ujú. entrenadores que son gestores, pero que se rodean de gente que hace otras cosas. Entonces, creo que ya no vale el no tener directrices técnicas. Igual antes jugábamos un fútbol mucho más libre, Ujú. Sí, sí, sí. o con los típicos chascarrillos de siempre y ya todo el mundo se manejaba en eso, pero creo que sí que ahora la jugadora te lo demanda. Si no se lo puedes dar tú directamente, se lo puede dar alguien de tu cuerpo técnico, porque sean más especialistas. No pasa nada. Creo que es importante la gestión, muy importante. Creo que el concepto sin liderazgo no tiene mucho recorrido.
Ahora, ¡Qué gran frase! el liderazgo sin concepto acaba perdiendo fuerza. La jugadora rasca. Que cuando vienen mal dadas, quiere respuestas. Y las respuestas, ¿dónde están? ¿Por qué no ha salido esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? Y tienes que tratar de encontrar esas respuestas. Entonces, para eso creo que hay que saber, hay que tener cierto conocimiento. Es verdad que nos hemos ido a un extremo de... Creo que muchas veces nos estamos yendo al extremo. Yo la primera, que yo he sido la primera enferma de formación a muerte de todo tipo de cosas, tal, conceptos y tal. Y luego la mitad de las cosas no las usas. Porque dices, es que de qué me vale que me haga no sé qué giro de esta manera para defender una acción lateral si la jugadora luego recibe un balón y no se atreve a hacer lo que es ella en el campo. Pues bueno, hay que encontrar un poco el equilibrio. Tampoco creo que sea discurso, sea para relajarnos en, no hace falta saber, porque creo que eso que dicen, no, el fútbol está todo inventado, creo que es gente acomodada. Es decir, está claro que el fútbol evoluciona y hay que estar preparado cada vez más en muchas cosas. Ahora creo que evoluciona mucho a gente especialista en muchos campos y rodearte de muchos trabajadores que te hagan mejor. La realidad es que tú no llegas a todo, es imposible. El día a día hay tanto trabajo. Si quieres hablar con una futbolista bien, vas a hablar con una bien. No puedes hablar con las 20 y tantas. A lo mejor a lo largo de 15, 20 días, un mes, dices, estoy tratando de encontrar un momento para hablar con esta jugadora porque a lo mejor no es muy urgente, pero sientes que lo necesita o que es bueno y te cuesta porque se te cruzan problemas, tienes que gestionar no sé qué, me estás lesionada, hay que hablar con el médico, tal cual. Entonces, es un trabajo súper exigente en el día a día y cuanto mejor rodeada estés, mejor. Y bueno, y te pueden complementar tus carencias, evidentemente, pues todos más contentos. Chicos, ¿alguna más? Bueno, No, si no hay nadie que... No, Lidia, Sí, Lidia. Lidia. Tú eres la corresponsal, dale. Nada. Vamos a tratarlo. No, pero no le voy a preguntar nada relacionado con el tema del banquillo del Granada, más como Irene entrenadora, ¿no? Si tú como entrenadora tienes unos objetivos marcados a cumplir de aquí, desde que empezaste a serlo hasta que te retires dentro de muchos años, o si esos objetivos que tú tienes marcados se van adaptando a los propios que tiene cada equipo a los que va entrenando. Buena esa, ¿eh? Pues a ver, mira, yo te voy a ser sincera, yo cuando empecé iba un poco por inercia, porque claro, ¿a quién se le iba a ocurrir que yo iba a poder vivir de fútbol? Eso para empezar. Y como jugador igual, por inercia. ¿Cuántas jugadoras han jugado por inercia? Pues porque les gustaba y ya está, sin darse cuenta quizá en un momento sensible de decir, si me lo tomo en serio de verdad, igual hubiera llegado, pero no lo hice. Pues como entrenadora fue un poco parecido, pero es verdad que bueno, lo relacioné un poco con mis estudios. Estaba estudiando ciencia de la actividad física y el deporte. A mí en mi casa me habían dicho toda la vida, te sacas la posición de profesora y a vivir de la educación física. Me lesioné muy pronto, no me gustaba mucho la formación, empecé muy prontito a entrenar con niños, yo con 17, 18 años ya estaba entrenando en fútbol base, me picó el gusanillo. Y nada, pues los típicos 3, 4, 5 primeros años que te crees que lo sabes todo, que tú te has sacado tu título de entrenador y dices, buah, estoy aquí y miras a los demás como con condescendencia de esta gente no sabe de nada, no sabe de entrenamiento, no sabe de nada. Entonces ya te empiezas a enterar un poco de qué va la historia y pasas por muchos momentos que evidentemente son desagradables, que te dan ganas de no seguir más porque no económicamente no te da más que perder dinero, te da disgustos y por algún motivo sigues. No me preguntes, por algún motivo sigues ahí enganchado a eso. Es verdad que te da muchas personas, te da muchos momentos, muchas experiencias que a la larga pues te van llenando el corazón, la mochila y todo. Entonces, bueno, yo creo que ahí ha recado todo. Y llega un punto de inflexión en mi vida que es, yo creo, cuando salí de Valencia, porque yo creo que hasta que llegué a Valencia fue como se me fue dando una cosa detrás de otra, pues si, bueno, me ha presentado, lo tengo que hacer, se me ha presentado, lo tengo que hacer, y no, igual haberme sentido preparada para ello. Y ya cuando pasa un momento de inflexión post de eso, que ya es como decir, bueno, aquí es donde realmente tienes que pensar si quieres dedicarte a esto o no. Porque ahora es cuando estás jodida, ahora es cuando no te quiere nadie, a ver dónde voy a trabajar, dar el paso atrás de estaba viviendo de esto y ahora igual me toca otra vez volver al no vivir de esto, hacer otras 1000 cosas.
Entonces, bueno, pues ahí me di tiempo, paré, me dediqué a mí, fui honesta con lo que sentía, no me sentía con energía para coger un grupo. Pues bueno, pasó todo el tema, vivimos en confinamiento, con muchas cosas, ¿no? Y ahí, pues bueno, es verdad que tuve la suerte también de dar con un representante que me ayudó. Pues en este mundo de piratas, pues tuve la suerte de encontrar una persona que más allá de tal me asesoró en, bueno, tu carrera, qué quieres hacer, qué no quieres hacer, dónde te veo yo en X tiempo y tal. Y yo tomé la decisión en ese momento de ir de segunda entrenadora, cuando todo el mundo me decía, no te vas a ir de segunda entrenadora, que la gente te va a encasillar de segunda entrenadora, tal. Y digo, pero mira, es que no he tenido la oportunidad de ser segunda nunca, o sea, desde los 17 años he sido primera entrenadora siempre, pam, 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 pam. Y yo decía, con un poco de recelo, joder, qué guay sería poder aprender de alguien y no tener a lo mejor esa carga, ¿no? Porque es verdad que es un puesto que tienes todo el rato una losa. Todo es culpa tuya, todo tal, todo. Entonces ahí volví a recuperar la frescura. Ese año en el Madrid volví a recuperar la frescura, cogí la energía luego para ir al Depor. Fijaros que no me importó tanto ni la categoría ni nada, sino quería estar en un sitio donde yo creo que como soy pudiera cuadrar en cuanto a trabajo. Y ahora sí que veo que tengo las ideas más claras. No sé dónde me llevará esto, probablemente me preguntas un sábado o un domingo después de perder, la respuesta va a ser lo voy a dejar, porque siempre estamos en esa noria emocional. Pero en el fondo, si miro un poco en mi profundidad, digo, yo creo que sí que puedo dedicarme a esto en el futuro. O sea, es como una respuesta que tengo ahí que me resuena y que digo, joder, no te pongas tantas trabas mentales que yo creo que sí que puedes. Y es verdad que por lo que sea la vida me va llevando a sitios donde hasta el momento me estoy pudiendo dedicar a esto, que ya me parece un privilegio. O sea, son muy pocos los equipos en Liga F o los equipos en Primera Ref que tienen unas condiciones como para vivir del fútbol. Y bueno, pues los últimos años he tenido la suerte, entonces mi objetivo ahora a corto plazo es tratar de hacer las cosas bien en Granada, poder estar ahí un tiempo y establecerme ahí y bueno, luego pues ya veremos, no pienso en el segundo paso, me ilusiona lo que tengo ahora entre manos, pero sí que bueno, me encantaría poder en unos años mirar atrás y decir, pues, oye, he construido una carrera como entrenadora. Lucía, ¿tenías otra? Sí, pero ya, bueno, la de Lidia es difícil de superar. No, iba un poquito por lo que lo decía antes, pero es que se me ha olvidado ya. Es que la estaba escuchando ya, con la sorpa se me ha olvidado. Digo, entonces, no sé, yo creo que Mario también estaba intentando preguntar, una a mí se me ha olvidado ya. No, bueno, yo quería preguntarte un poco también por ese periodo que has tenido entre el Depor y el Granada. ¿Te han llegado ofertas en ese tramo? ¿Has tenido opciones de probar? Imagino que en la Liga F creo que no se puede por normativa coger dos equipos de la misma temporada, pero seguro que ha habido otras ligas. Si ha habido pues alguna opción y también cómo has visto en este tiempo la Liga F, viendo igual pues equipos, este equipo me gustaría entrenarle, este equipo me parece interesante su propuesta. Vale, a ver, no se puede entrenar en Liga F, como bien has dicho, por lo tanto ya era una cosa como, bueno, esta temporada, en el fondo, pienso, siendo honesta, que el puesto de entrenador necesita el periodo de descanso. ¿Vale? Y diréis, claro, cualquier trabajo no te jode. Está claro que sí, ¿vale? Creo que estamos demasiado explotados en general. Pero es verdad que desgasta mucho y que para coger un proyecto nuevo es como un desembarco de energía brutal. Pues oye, si lo haces con un cierto tiempo de haber podido pues volver a llenar la barrita de energía, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, sinceramente, pues cuando estás, digamos, fuera, sabes que es el teléfono preparado para cualquier momento tener que irte, y en este caso ya mi situación era para irme fuera. Y yo dentro de mí decía que no llegue. Que no llegue porque necesito unos meses para mí, necesito unos meses para... También tenía que atender temas de salud, que esta es otra. Al final siempre estamos colocando en primer lugar lo de los demás y no tienes tiempo para ti. Y yo necesitaba también, pues eso, volver a reencontrarme. Yo siempre cuento la misma historia con mis amigos y demás. Tú cuando llegas a un equipo estás en tu prime, estás, vas con energía a trabajar, pues
cuidas un poco tu vida para que haya un cierto orden, porque yo me he dado cuenta que tiene que haber un equilibrio, no puedes ser 24/7 entrenadora, tienes que ser Irene persona o cada uno como dentro de su vida, pues hay que dar espacio a eso. Y poco a poco pues te vas colocando en segundo lugar y ya él te come el personaje, pam, 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 y cuando te quieres dar cuenta pues estás con menos energía, pero es que además has descuidado cosas de tu vida y es una cosa contra la que lucho, pero cuando pues el periodo en un club es largo, pues te va pasando. Entonces, a mí ese tiempo me vino genial para volver a reconectar conmigo, para volver a hacer ejercicio un poquito más pues, habitualmente, para temas es igual de revisiones y tal, que yo andaba con 20.000 dolores de 20.000 cosas y bueno, creo que ha sido, o sea, perfecto. O sea, no lo hubiera elegido porque nunca eliges el parar de trabajar, Claro. pero ha sido perfecto. Por lo menos yo igual es que soy así y veo la parte buena de ese momento. Y entonces ya sí que estás, durante unos meses dices, estás bien porque estás, no te apetece tanto fútbol, estás dolida, lo has pasado mal, estás ahí con tu rabia, tus cosas. Y luego llega un día que dices, me apetece coger el ordenador y ponerme a hacer no sé qué, no sé cuánto, me apetece ponerme un partido sin sufrir, encajarme en este no sé quién, en este no sé cuánto, y a partir de ahí pues te das cuenta de que ya vuelves a estar preparada, ¿no? Entonces, bueno, ya es verdad que se me han dado los timings muy bien, porque fue terminando la temporada, ya pude ir valorando y bueno, se hizo relativamente fácil con Granada y creo que me viene en un buen momento. Pero bueno, como tú dices, pues si me hubiera llamado un equipo de, yo qué sé, de otra liga y me hubiera tenido que ir, pues me hubiera tenido que ir, porque igual, bueno, hay que trabajar y hay ciertas cosas que no puedes decir que no. Pero siendo honesta, me apetecía seguir en España y me apetecía como gastar esos meses para mí. Hablabas ahora de ese periodo en el que, bueno, estoy dolida, estoy tal, y tardo en coger un ordenador. ¿Hay un periodo de duelo cuando sales de un club, te cesan como entrenadora y que quieres volver a saber de fútbol? Porque el de las futbolistas lo hay. Futbolista que se retira o que simplemente termina contrato y demás y durante un tiempo largo no quiere ni ver un partido de fútbol. ¿También pasa con los entrenadores? Sí, 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 pasa y al final es eso que te has dejado la vida en ello y has puesto el corazón en todo lo que has hecho y estás dolida, estás, pues eso, por un lado rabiosa porque no quieres que, consideras que no es justo que las cosas se acaben así, le das mil vueltas a todo, buscas culpables, pasas por qué he hecho mal, en qué puedo mejorar, 20.000 vueltas a todo, sobre todo eso. Yo veía fútbol, pero no veía Liga F, no me apetecía nada. Y menos el Depor, no me apetecía nada. Y mira que, bueno, dice, hay ciertas jugadoras que me encantaría que le fuera bien, pero es que no lo sientes. En ese momento no lo sientes. Y es que yo le fui sincera, digo, yo es que ahora mismo no voy a desear lo mejor porque es que no me sale. No voy a ser hipócrita. Y llega un momento que llega Sammy, hace un gol de cabeza y dice, joder, cómo me alegro, tío. Cómo me alegro del gol que ha metido y que van a ganar el partido gracias a eso. Y te sale escribirle un mensaje porque te sale de corazón. Y me ha gustado mucho porque además las jugadoras han sido súper respetuosas. Escribieron casi todas, a muchas las contesté, otras es que directamente pues tenía el móvil hasta arriba y es como, estoy muy jodida ahora como para estar diciéndole a todo el mundo mientras que me dan un poco el pésame, no pasa nada, tal, no sé qué. Y alguna me seguía escribiendo y no hace falta que me contestes, Irene, tómate tu tiempo, tal. Y dices, wow. Entonces me gustó, me sentí orgullosa porque me di cuenta además que había compartido, porque hay algunas con las que he compartido, pues, joder, 2 temporadas y media casi. Y dices, hay una parte ya que hay una conexión, hay un vínculo incluso en maneras de ser, en maneras de relacionarnos. Y yo creo que con ellas he sido pues soy un poco así, soy espiritual, soy muy de energía, soy muy de hablar de la persona, no solo fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero creo que es que una cosa no se puede separar de la otra. Y ves como pues chavalas que cuando empezaron contigo no podían tener una conversación porque estabas a un
a diferentes puntos de lo que es la vida y que en ese momento dices, wow, hay una conexión, nos hablamos, estoy viviendo un momento malo, me entiendes, tal. Bueno, sí hay un duelo y hay que pasarlo, como todo en esta vida, ¿no? Siempre te quedará ahí algo que para mí el deporte ha sido muy importante. Y es verdad lo que dicen, que al final te quedas con lo bueno, y es que no sé si te quedas con lo bueno, siempre habrá alguna cosa que digas tal, pero te pesa más todo lo bueno y lo vivido, sin duda. Bueno, Irene, la pregunta de la croqueta ya te la han hecho, que es con la que cerramos las ¿Sí? entrevistas, que es una pregunta que lógicamente se inventó Menos mal. Paula Úbeda. Entonces, siempre cerramos la entrevista con ella, pero no te libras de la otra. Y a Vale. ti, por generación, yo creo que te voy a hacer la buena, la original, y la que a las niñatas que hay de jugadoras en la Liga F nos la puedo hacer porque no conocen la serie Friends. Vale, yo sí. Bien. Ve. Si fueses un personaje de Friends, ¿quién serías y por qué? Yo sería Chandler seguro. ¿Por qué? Mira. Porque, o sea, yo me tomo la vida a coña todo el rato. Aquí donde me veis, soy la más tonta del lugar. Y además que es que no entiendo la vida sin sentido del humor. Yo en charlas tensas, de partidos tensos, es que no es que lo haga, o sea, es que me sale, es que me río de todo, porque, no sé, es mi manera de ser y vamos, serle seguro. Bien. Gran respuesta. Es la primera que contesta la de Friends. Es que les tengo que andar preguntando por los Simpson a las putas niñas estas. Es que de verdad. Ya, entiendo lo que me dices porque a mí me pasa, cuando les digo series y cosas dicen, ¿qué es eso? Y yo, puf, me acabas de echar una losa Suplente. encima muy grande. Suplente. Banquillazo eterno. Pues Irene, muchísimas gracias por pasarte. Espero que te haya gustado el interrogatorio y la sorpresa Encantado, de Paula. Encantado, me he sentido súper cómoda y nada, ha sido un placer, de verdad. Pues tendremos un ojo puesto en Granada este año. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, luego. un placer. Chao. 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 Vio Me- Friends, chicos, vio Friends. Gran entrevista. Pero ver, eso no es un tema generacional, Andrea. Eso es Pero es gente que que la tiene gusto televisión, y que cada gente vez que se ve no. menos televisión. Pero que está en Factoría de Ficción, quiero decir, no hay que irse a Claro. una página Hombre, ya, pirata ni nada. pero no te pones a ver Factoría de Ficción normalmente. Pues no. Pues yo me lo ponía bueno, porque ahí bueno. A Me ti te quedé gustan con los la partidos generación. que no hay Yo no goles, tengo tío. Yo no tengo Sí. tiempo. Voy a hacer el acting y me voy a ir. Pero, hey, Cristina Medina en este momento en su chat de WhatsApp tiene un nombre. Ese nombre, cuidado con ese nombre, yo no sé si va a ser, pero me Pero explota el pero cerebro. se Me lo ha dicho. explota. ¡Se lo ha dicho Medina! ¡Y no a nosotros! ¿Pero el qué? Esperen, déjenme actuar. Sí, vamos a Hey, dejarte. Hay un nombre poco. que tiene Cristina Medina en este momento en su WhatsApp. Y ya hizo caras. Yo no sé si vaya a ser. Lo que quiero decirles es que ese nombre va a salir